Pasemos a ver el segundo tema, la parte de cilindros. Entonces, veamos cómo se genera una superficie cilíndrica. Por ejemplo, en el espacio podemos tener una curva. Esa curva puede ser abierta o puede ser cerrada y tiene el nombre de directriz. Luego, una recta, necesitamos una recta, digamos nuestra recta L. Y esta recta L, que viene a ser la generatriz. Entonces, la superficie cilíndrica se obtiene cuando se desplaza paralelamente la recta L por todos los puntos de nuestra curva. Entonces, nosotros desplazamos esa recta L paralelamente y lo que vamos a obtener viene a ser nuestra superficie cilíndrica. Entonces, si estas rectas son paralelas, entonces todo lo que se genera viene a ser la superficie cilíndrica. Entonces, de esa manera se obtiene la superficie cilíndrica y nuestro cilindro se va a obtener, se genera cuando se traza dos planos secantes a esta superficie. Por ejemplo, trazamos nuestro primer plano secante y luego trazamos otro plano secante pero paralelo a nuestro primer plano. Entonces, este sólido generado, nuestro sólido generado, viene a ser justamente nuestro cilindro. Y digamos que el corte, la sección que se determina para la parte superior y la parte inferior depende de la directriz. Entonces vamos a colocar que esos planos secantes a esta superficie justamente toma el nombre de bases. Base superior y también podemos observar a la base inferior. Luego, la recta que se desplaza paralelamente por todos los puntos de la curva viene a ser la generatriz. Esta recta nos representa la generatriz. La altura siempre es un segmento perpendicular a la base. A partir de ese punto trazamos una perpendicular a nuestra base. 90 grados y nos representa la altura. Representado por la letra H. Y una sección transversal. La sección transversal para el cilindro es aquel plano secante y paralelo a las bases. Entonces nosotros trazamos un plano secante a toda esta superficie, pero que sea paralelo a las bases. El corte es de acuerdo a la base. Entonces vamos a colocar que ese plano nos representa la sección transversal. Y la sección recta es aquel plano perpendicular a ambas generatrices. Entonces, ubicamos, estos ángulos deben ser de 90 grados. Siempre resulta perpendicular a las generatrices. Y nos representa sección recta. Vendrían a ser los elementos para el cilindro. La clasificación del cilindro es bastante amplia. De acuerdo a la base, si la base es de forma circular, vendrá a ser un cilindro circular. Si la base es no circular, será un cilindro no circular.
vendría a ser la primera clasificación de acuerdo a la base. La segunda clasificación es de acuerdo a la posición de la generatriz con respecto de la base. Entonces, si la generatriz es perpendicular a la base, se trata de un cilindro recto. Entonces, vamos a trazar nuestra horizontal en la gráfica para poder observar los ángulos de 90 grados. Entonces será un cilindro recto cuando estos ángulos son de 90 grados. 90 también nos representa 90 grados, entonces la generatriz es perpendicular a la base. Nos representa generatriz y generatriz. En este caso, colocamos que la generatriz es perpendicular al plano de la base del cilindro. Vendría a ser el primer cilindro recto. El segundo caso, cilindro oblicuo, cuando la generatriz forma un cierto ángulo con la base. Trazamos de la misma manera una horizontal en la base y podemos observar que la generatriz forma con la base todo este ángulo de medida alfa. Entonces se observa que la generatriz no es perpendicular a la base. En este caso se trata de un cilindro oblicuo. Entonces vendría a ser la clasificación del cilindro de acuerdo a la base, de acuerdo a la posición de las generatrices respecto a la base. Entonces vamos a pasar a ver la parte de cilindro circular recto. Este tipo de cilindros también se les conoce como el nombre o toma el nombre de cilindro de revolución. Entonces colocamos, son conocidos como cilindros de revolución. Entonces veamos, por ejemplo, si nosotros tenemos nuestra región rectangular, por ser rectángulo, 90, 90 y 90. Cuando mantenemos uno de los lados de ese rectángulo fijo y hacemos girar 360 grados ese lado, lo que nos va a generar viene a ser nuestro cilindro circular recto, que también viene a ser un cilindro de revolución. Entonces, si esta recta gira 360 grados manteniendo fijo este lado del rectángulo, lo que se obtiene viene a ser nuestro cilindro de revolución. Entonces vamos a colocar que este lado del rectángulo, por ejemplo, sea de longitud R y este otro lado del rectángulo nos va a representar justamente la altura. Entonces, ya generada nuestra superficie, en la base podemos ubicar centro. Luego, a partir del centro, trazamos este segmento que nos representa el radio. Luego se observa que la generatriz es igual a la altura. Entonces, en un cilindro circular recto, siempre se observa que la generatriz es igual a la altura y perpendicular a nuestra base. Entonces, si unimos a partir del centro con el extremo de esa circunferencia, se observa que este ángulo va a ser igual a 90 grados. Entonces, para este tipo de cilindros, nosotros podemos hallar el área lateral, el área total y el volumen. Entonces colocamos el área lateral, va a resultar el perímetro de la base por la altura. Reemplazando, como la base es de forma circular, el perímetro 2pi por el radio, por la altura. El área total es igual al área lateral, todo lo que envuelve el sólido más
las áreas de las bases. Pero como se trata de un cilindro de revolución, estas bases circulares son paralelas e idénticas. Entonces colocamos más 2 veces el área de la base circular. Entonces, reemplazando, se obtiene 2pi por el radio más la altura. El volumen es igual al área de la base por la altura. Como la base es un círculo, pi por radio al cuadrado por la altura. Entonces serían las propiedades acerca del cilindro circular recto. Como ustedes pueden observar, jóvenes, la parte de blanco viene a ser las mismas propiedades que prisma. Por ejemplo, ¿cómo calcular el área lateral de un prisma? Siempre es el perímetro de la base por la altura. Pero si ese prisma es de forma recto, cuando la altura es perpendicular a la base, entonces será perímetro de la base por la altura. Y la base va a depender si es de forma triangular, cuadrangular. Entonces, digamos que las propiedades de blanco es lo mismo que en prisma y solamente, repetimos, vamos a colocar que la base es de forma circular. Entonces, reemplazamos perímetro de la base, 2pi por el radio. El área lateral más 2 veces el área de la base circular. En el volumen, el área de la base, en este caso, la base es un círculo, pi por radio al cuadrado. Entonces, no hay necesidad de aprenderse, digamos, todas las propiedades para cada sólido. Simplemente tratar de buscar una analogía para cada uno de ellos. Entonces, pasamos a ver la parte de cilindro oblicuo.